Y recién escuchábamos un poco hablar de macroeconomía, dólar, indicadores generales. Bueno, vamos a bajar ahora y concentrarnos algo más en cómo impacta eso en la vida cotidiana y en especial en los sectores más vulnerables de la sociedad. Tenemos un entrevistado que tiene mucho que ver con eso, que trabaja en eso, es el sacerdote Munir Braco. ¿Cómo estás? Bienvenido, Munir. Párroco de la parroquia de Poeta Lugones Sí. y además un referente de la pastoral social Ujú. acá en Córdoba. Sí, Bienvenido. gracias por la invitación. Muchas gracias. Empecemos por ahí, si te parece, situación social, ¿no? Ujú. Porque justamente esta semana el INDEC dio datos Mm. del aumento de la desigualdad, ¿no? En el primer trimestre del Ujú. año, que es un indicador que duele mucho, Sí. porque ya tenemos una sociedad desigual, Ujú. eso se ha acrecentado mucho y rápidamente, y sabemos además que la Ujú. pobreza, hay números que son números Sí. dados desde el ámbito de la Iglesia, Ujú. supera el 55% de la 55, sí. población, ¿no? Eso, ¿qué podés decir de eso en la realidad de Ujú. Córdoba? ¿Qué estás viendo? ¿Qué hay de preocupante, Ujú. de lo más preocupante que eso genere? Una de las cosas, bueno, este dato que decís vos, ¿no? El dato de la desigualdad que se incrementó, digamos, la Mm, brecha, ¿no? El otro dato es el de la pobreza y también este otro dato que también es nuevo y es el incremento del desempleo. ajá, también, O sea exactamente. que los tres factores, si vos querés hacer un análisis, los que saben, desde lo numérico, de lo técnico, eso te Un da cóctel terrible. exactamente. Que ciertamente eso se ve reflejado en la calle, ¿no? En la gente que necesita y que acude a las comunidades parroquiales, a Cáritas, a pedir ayuda, en los comedores, en los merenderos, pero no solo en eso, sino también muchas veces por ejemplo, en algunas comunidades parroquiales, tal día se dice, bueno, se va a distribuir los alimentos, en el caso nuestro y de muchos, a familias que están censadas, digamos así, ¿no? Sí, Visitadas, que se en los conoce, registros, claro, que exactamente, ¿no? tienen, De ustedes que acuerdo dan al... ayuda, claro. Y muchas veces es no solo la ayuda con alimentos, que no es mucho lo que se da, pero sí el que lo recibe lo valora y lo Mm, agradece muchísimo, sino además también en el contexto de la pobreza hay todo un ámbito de contención. claro, De contención que muchas veces te cuentan la vida y los dramas, gente que vive sola, gente claro. que no puede pagar la luz, gente que te pide un alimento y te dice, no tengo luz, ¿no? Y vos decís, con esto frío que hace estos días, ¿cómo hacéis? Bueno, muchas veces, lamentablemente, después de desgracias que acontecen, es porque al no tener luz tenés que buscar algún modo de calefaccionarte, digamos, que no es apropiado, y muchas veces vienen estas situaciones que, Claro. ¿no? Lamentables. Pero sí, después cualquiera que ande en la calle ve gente buscando En situación de calle, más situación gente, en el sí. microcentro hay mucho, aunque no solamente en el microcentro, y después gente buscando en la basura. Sí, es terrible. Es un combo muy, muy complicado el que estamos viviendo, muy, muy doloroso, porque se da todo esto que decías vos, graficado, por ejemplo, en estos tres Ujú. indicadores. Claramente todo te habla de un aumento de la necesidad. Ujú. Y yo escuchaba esta semana a un sociólogo muy lúcido, Pablo Semán, que decía, hablaba como desde el punto de vista discursivo, y en gran medida por responsabilidad del gobierno nacional, el discurso que baja de ahí, hay una especie de demonización de la necesidad, Ujú. ¿no? Ujú. Él decía algo así como, expresar una necesidad es por estos días, para mucha gente, un error moral. Y la misma gente que la padece lo siente así, Mm. ¿no? Eso se relaciona también a la estigmatización que está habiendo sobre los dirigentes sociales, Ujú. sobre las mujeres que atienden los Ujú. comedores, Ujú. más allá de que existe una voluntad de eliminar ineficiencias, corrupción, que siempre puede haber, porque Ujú. cuando hay actividad humana puede haber, pero hay una cuestión muy masiva y muy, muy estigmatizante sobre la gente que hace trabajo Ujú. social. Y también Sí. esto de la necesidad. ¿Tenés esa percepción de que la gente Y sí, se sienta culpable por manifestar necesidad, por pedir ayuda? sí. Estamos en un programa televisivo, pero hay expresiones descalificadoras que
que se escuchan lamentablemente a veces a diario. Este es un tal de tal, ¿no? Sí, Eh, y, y entonces ahí, claro, si alguien necesita trabajo o necesita alimentos, esto pasó un poco en la pandemia y pasa ahora, ¿no? sí, Gente que nunca estaba acostumbrado a pedir, que de pronto se encuentra con que tiene que pedir porque si no sus hijos no comen, o gente que los padres se saltean una comida para que coman los chicos, claro. o que la última comida es a las 6 de la tarde hasta el día siguiente en la escuela. Eso está pasando. Y muchas veces sí hay un discurso a veces en donde se estigmatiza o se descalifica a lo mejor al que hace un trabajo informal, Claro. que hay que estar con este frío en la calle buscando o haciendo changas, que hay que estar con este frío tantas horas, digamos, a lo mejor en una esquina intentando hacer lo que se puede. Y muchas veces a esos hermanos se lo descalifica, se dice, este es un vago. Ujú. Y capaz que ese vago hace 12 o 14 horas que está chupándose el frío o el calor o la lluvia para poder juntar, para poder comer él o sus hijos. Claro, Entonces, no es un vago, no gana, pero claro, está trabajando más que a lo mejor alguien que labura un poquito y le va bien. claro. Entonces, no es un vago, no está ganando dignamente. ¿M? Claro. Y entonces, bueno, lo que planteas vos da para un análisis. Sí, está el- todo el capítulo sobre la dirigencia social, bueno, los comedores. Ujú, La iglesia hizo una actividad ujú, reivindicatoria de las mujeres que ujú. atienden los comedores hace unos días atrás con la Sí. presencia del arzobispo. ¿Ha mejorado en algo la provisión de ayuda? ¿Cómo están funcionando el operativo? En Córdoba particularmente se ha recibido una ayuda del Estado nacional, una ayuda del Estado provincial, pero son ayudas, o sea, Claro, el principal caudal viene de la solidaridad de la gente, ¿no? Y me parece que en realidad, en más de una oportunidad lo planteamos porque es así, o sea, cuando, en este caso la iglesia, pero otras instituciones, reciben una ayuda del Estado para ayudar, lo digamos claramente. Nosotros no recibimos una ayuda, ayudamos al Estado. claro. A nosotros haciendo caridad, intentando, o los voluntariados de Y la... ayudando a que eso que en todo caso baja llegue a quien lo necesita. Porque si no, no llega. Porque Claro. muchas veces nosotros estamos donde no llega el Estado. Y tenemos una voz de alarma, tenemos una luz de alarma, y entonces, claro, ahí en un paraje rural, en un barrio donde no llega nadie, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay cloaca, siempre, en general, hay un referente de alguna comunidad religiosa, católica o de otra, ¿no? De otro Claro. credo. Y entonces eso permite una sincronía, digamos, que muchas veces, bueno, se habilita un canal para el centro vecinal, para el CPC, para el Estado, pero nosotros estamos dando una ayuda porque estamos convencidos que tenemos que darla, pero la principal obligación la tiene el Estado, ¿no? Estar Bien. ahí muchas veces no está, y gracias a Dios que hay espacios de contención, pues como te decía recién, no son solo para contener el hambre, que es Sí, lo más tristísimo, básico, ¿no? Claro. sino muchas veces es en esos espacios de contención, las mamás que están ahí, ¿cómo te fue en la escuela? Claro. ¿Mm? Bueno, mira, hablando de eso, hay una problemática enorme que estamos atravesando todos los que, incluso los que tenemos hijos, adolescentes, pero a todas Ujú. las clases sociales entiendo, que es el avance del juego online, ¿no? Entre los chicos, los menores de edad, los chicos muy chicos, los chicos de Terrible. 14, 13 años, las apuestas, ¿no? ¿Estás trabajando en eso? Bueno, hay un Sí, proyecto en la legislatura de sí. una legisladora radical, Alejandra Ferrero, para aumentar, digamos, para generar regulación que Sí, proteja o intente proteger a los menores. sí, Participaste de sí. ese debate. ¿Qué podés contar de lo que estás viendo de esta problemática desde la iglesia? Ujú. ¿Realmente ustedes perciben que es un problema grande difundido las apuestas en menores de edad? Em, Cuando había comentarios de que se podía legalizar el juego en Córdoba, Sí, nosotros salimos a alertar fuertemente. ¿M? Ojo con esto. ¿M? Nosotros dijimos que legalizar el juego era fomentar el juego. Nos dijeron que no. A las pruebas nos remitimos.
pasados 2 años, hay una pandemia de ludopatía que está creciendo, ¿no? Entonces, sí se está trabajando para que haya una reforma de la ley, pero la ley que se promulgó fue una ley que no se debía haber promulgado. O sea, es una ley mala. Claro, el problema de los menores es un derivado, decís vos, de haber habilitado para los mayores el juego online. Por supuesto, porque se dijo que era para controlar, o sea, el argumento era, como existía, había que controlar, y dejó de controlar, proliferó. Claro. O sea, esto está claro, ¿no? Los sitios de apuestas ilegales hay un montón, juntos con lo legal. O sea que digo, ahí quedó al descubierto el argumento que era inconsistente. Entonces, esa ley fue una ley mala, que no se debió legalizar. Ahora vamos sobre el Estado debe asumir las consecuencias de lo que mismo generó. Y hay 2 leyes, 2 proyectos de ley, uno de la legisladora Ferrar, otro del oficialismo, en donde sí participamos nosotros de las comisiones, en donde se está intentando negociar y acordar para paliar un poco, digamos, el daño que se está haciendo. ¿Qué es lo que vemos? Docentes desesperados, nos llaman todos los días, padres desesperados, todos los días pidiendo, no sé, que demos una charlita, que hagamos algo, qué podemos hacer. O sea, todas las clases sociales. Todas las clases sociales altas que han perdido muchísimo dinero, y después, chicos en edad secundaria. Primaria. Hasta primaria. Primaria, porque esto empieza con el TikTok. Claro. Y después con los juegos... sí, juegos que no tienen apuestas y que después que no tienen apuesta, pero tienen una dinámica para ir incentivando la apuesta a través de los cofres, etcétera, etcétera. Entonces, esto es peligrosísimo lo que está pasando, porque acá no hay nada bueno. Se está dinamitando la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la educación. Y estamos fomentando una cultura de gente que va a tener ludopatía. Entonces hay que contener y ojalá que ya el Estado y la legislatura promuevan leyes. En Buenos Aires salió una ley, buenísimo, en donde se bloquean en todas las escuelas los sitios de apuesta y los juegos online. Se puede hacer, están las herramientas de decisión. Si se quiere hacer, se puede hacer, es voluntad. Si no lo hacen es porque no quieren, díganlo directamente, no lo queremos hacer. Pero si se quiere hacer, se puede hacer y se debe hacer si no se quiere seguir contribuyendo a un deterioro cultural, social, familiar y de las personas, que son sus hijos, que son sus sobrinos, que son sus nietos. Y entonces después, ojalá que cuando pase el tiempo y digan, pudimos hacer algo, lo hicimos. Si pasa el tiempo y tiene el hecho desafortunado de que cae en la ludopatía un hijo, un sobrino, un nieto, y pudiendo haber hecho algo no lo hiciste, bueno, te va a quedar en la conciencia. Bueno, Munir, abogamos porque la legislatura se ocupe de este tema, es muy importante, coincidimos en eso. Así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias. Por voz y voto. Nos vamos a un corte, ya volvemos.